Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos de nuevo a su canal Ecos de la Noche. En este video nosotros abordaremos lo que es la segunda parte de los viajes en el tiempo. Vamos a hablar de otros casos que tal vez no conozcan y como siempre conmigo se encuentra Hermano González, mucho gusto, buenas noches. Y yo soy Eduardo Muñoz. Bueno, el primer caso que les vamos a narrar es y es muy conocido, es el del proyecto Filadelfia. No sé si ustedes lo conozcan. ¿Tú lo conoces? Sí, es algo famoso. De hecho, sí se ha escuchado bueno, no en varias redes, pero sí en algunos canales. Es el del famosísimo barco que intentaron camuflarlo, hacerlo invisible, pero algo salió mal, lo teletransportaron a otro tiempo y regresó con terribles... ¿Cómo se los diré? Regresaron con terribles resultados porque la tripulación se fusionó con el fuselaje del barco. Sí, pues es que haz de cuenta que al momento de hacer el experimento, el barco lo quisieron hacer invisible, pero como te digo, utilizaron lo que es la energía, lo que es campos magnéticos o campos eléctricos, y el barco al momento de que empezó a moverse se desvaneció, güey, pero se desvaneció con una neblina verde y con un rayo de luz azul, güey. Se desapareció enfrente de muchos, había muchas personas, güey, observando este fenómeno, y también habían barcos, güey. Pero haz de cuenta, güey, que se desapareció, güey. No te diré que pasaron, no sé, horas, güey, o pasaron creo minutos, güey, y volvió el barco, güey, pero la tripulación ya estaba fusionada con el fuselaje. De hecho, en el video pasado yo hablé acerca de este proyecto Filadelfia. De hecho, sí. Y te digo, al momento de que ellos quisieron hacer esto, pues trasladaron el barco, güey, a otro tiempo, y la gente sobrevivieron nada más 21 personas, güey. ¿De cuántas eran? De 181 personas. No manches. 181 personas, solamente 21 regresaron vivas, pero murieron un tiempo después, como un año después, güey. Pero me imagino que igual fallecieron por traumas y todo lo que... Ahora sí que es por todo lo que vieron, ¿no? No es por lo que vieron, sino por lo que utilizaron, o sea, el artefacto para ser invisible, güey, que utilizaba cargas electromagnéticas, güey, los movió del lugar. Haz de cuenta, güey, que tú tienes el objeto, este es el barco, güey, y está aquí, este es el mar, y al momento de que el barco se desapareciera, güey, apareció en otro plano. Pero al momento de regresar, güey, ya no regresó en el mismo lugar, sino regresó movido. Por unos cuantos centímetros. Ya sea por el agua, ya sea por la embarcación o X cosa, güey. Se movió, güey, y las partículas como tal no se fueron completas, sino como que desaparecieron, pero al momento de volverse a tratar de fusionar, güey, se mezclaron. Y por eso ya no estuvieron en el mismo lugar, güey. Por eso ellos viajaron como que a un tiempo relativo, como... No sé si conozcas la serie de Leyendas del Mañana. No, de DC. No, esa para acá sí estoy perdido con eso. Es que esa es una serie y también habla de viajes en el tiempo, güey. Y haz de cuenta que luego que la nave sufre daños, güey, llega a un espacio que se llama el espacio neutro, güey, o donde el tiempo no corre, o sea, no sigue su curso, güey. Ellos se quedan ahí. A lo mejor el barco llegó a un punto igual, donde el tiempo no transcurría, güey, pero al regresarlo no llegó al mismo punto y se desapareció, güey. Bueno, se mezclaron ¿cómo te diré? Los materiales orgánicos con los inorgánicos, o sea, el barco con el fuselaje. Sí. Eso es lo que le pasó al proyecto Filadelfia. Y de este proyecto Filadelfia apareció ya después de unos años, güey, apareció un hombre que se llamaba Albelé, que habló acerca de este proyecto, que él y su hermano estuvieron involucrados, y de ahí hicieron pautas, güey, descubrieron que podían hacer portales para viajar en el tiempo, güey.
él y su hermano fueron mandados a una misión cuando hicieron lo de los barcos, güey, a destruir el artefacto, güey, que crearon. O sea, ya después de muchos años, güey, a ellos los mandaron, güey, para que no tuvieran problemas en el futuro, güey, con lo del barco, güey. Los mandaron a destruir el artefacto que crearon para viajar en el tiempo, o para hacer el supuesto camuflaje. Los mandaron, y al momento de que ellos iban a regresar, güey, de esa misión, hubo un error en el regreso, güey, y los mandaron al futuro, güey. O sea, fueron enviados al futuro, güey. Esto sucedió entre los años 70 y 80. Ellos fueron lanzados, si no me equivoco, al 2739, güey. O sea, ¿sí los mandaron más para allá? Sí, los mandaron más para el futuro, güey. No manches. Este joven, güey, al principio, güey, para él eran sueños, güey. O sea, eran recuerdos oprimidos, güey. ¿Por qué? Porque al momento de que él regresó de ese viaje, güey, de que fue aventado al futuro, güey, muchos años al futuro, güey. De hecho pasó 24 meses, güey, en el futuro, güey. 2 años. 2 años en el futuro. 2 años en el futuro. Fue regresado, bueno, ya pudo regresar, güey. Y al momento de que regresó a sus superiores les empezó a contar, no, o sea, es que en el futuro existieron, o sea, ya las ciudades flotan, la medicina está muy avanzada, ya no hay guerras, ya todo está manejado por IAs, o sea, inteligencias artificiales, güey. O sea, ya todo es muy avanzado. Y pues Albelec, güey, empezó a decirles a sus superiores, pero sus superiores le borraron la memoria, le dieron otra identidad, güey. Y cuando él le dieron el nombre de Albelec, güey, porque se llamaba Edward, ahorita no me acuerdo el apellido, se llamaba Edward, le borraron la memoria, él empezó a tener esos sueños. ¿Por qué? Porque vio la película, la del Proyecto Filadelfia, y se empezó a acordar, güey. Se empezó a tener esos recuerdos en sueños, güey, después de ver esa película de El Proyecto Filadelfia, güey, que sí fue... fue algo, se puede decir que, entre comillas, algo real. Ajá, para él fue algo real, pero sí, sus superiores le borraron la memoria para que no dijera nada. Pero ya después de unos años después de la película, después de que se metió a hipnosis, güey, él empezó a recordar, güey. No, y empezó a hablar de que él viajó al futuro, viajó 2 veces al futuro. ¿2 veces? Cuando viajó al pasado para destruir el artefacto, güey, viajó al futuro, o sea, viajó algunos años al futuro, no sé, ponle que como al 2100, güey. Y ahí se quedó un rato en el hospital, güey. Y cuando intentó regresar, güey, fue aventado otra vez al futuro, güey, hasta el 2739, güey. No manches, hasta el 2700. Ajá, o sea, lo mandaron muy lejos. No, es que su artefacto, güey, o sea, su máquina o su temporalizador de tiempo, güey, en vez de mandarlo a los años 70, güey, lo mandó hasta los 2700. Sí, lo mandó muy lejos al futuro, güey. Ese es uno de los casos de un viajero en el tiempo, güey, que viajó y regresó a su tiempo. ¿Cómo ves? Sí, no, pues sí es algo, pues, curioso, ¿no? Porque, o sea, ¿qué estaba haciendo hasta el 2700? Es que te digo, fue un error de la máquina. Sí, fue un error de la máquina y sí, pero para mí sí es algo muy sorprendente porque, o sea, ¿por cuánto tiempo se desapareció? 2 años. En el primer viaje fueron meses. Bueno, la primera desaparición, güey, que fue en el año 2137, güey. Fueron meses, güey, no fue tanto, fueron años. Pero al momento de que se volvió a abrir ese portal, güey, y utilizó su artefacto para regresar, güey, fue aventado más al futuro, güey. O sea, los aventaron más al futuro, güey. Y ahí fue donde pasó 2 años. Sí, estuvo 2 años ahí, güey. Hasta que se volvió a abrir. Es lo que te comentaba en el video pasado, güey. Se hacen ciertas condiciones, güey. Hay ciertas condiciones
electromagnéticas del campo de la Tierra, güey, o de los mismos científicos que descubrieron estos viajes, güey, por el proyecto Filadelfia, güey, que tuvieron que volver a hacer, güey, para volver a abrir ese portal, güey, para que Al-Belek, güey, regresara en el tiempo, güey. Está muy curioso. Bueno, me hace recordar el caso de Victor Goddard. Es un piloto británico, que igual, bueno, él al momento de que estaba piloteando hacia Edimburgo, si no me equivoco, se llama el país de Edimburgo. Edimburgo, ¿no? Ajá. Pues sí, mientras que él pilotaba, pues ¿cuánto tiempo fue para pilotar? Son como... Depende de la práctica, ajá, o del entrenamiento. Pues hay que suponer como una media hora, ¿no? Supongamos. Sí. Pues él al momento de estar piloteando dice que volteó hacia su derecha y encontró una estación de aviones, pero que él había visto anteriormente, bueno, veces anteriores lo había visto completo, lo había visto pues en actividad y todo. Pero dice que cuando él volteó, la base estaba completamente dañada, estaba destruida. Sí. O sea, que pues incluso parecía que llevaba años ya abandonada, ¿no? Porque incluso los aviones que estaban ahí ya todos deshechos o descompuestos, eran diferentes, era un modelo diferente al que él manejaba. Sí. Y se supone que el avión que traía, pues ese modelo se iba a quedar un buen tiempo, en lo que iba a salir un nuevo modelo. Sí. Cuando vio, pues era un diseño diferente, era un modelo diferente. Y pues, cuando llegó al destino, se supone que se le fueron como como media hora. Pero en sí él regresó 4 años después. Sí. O sea, y sí, porque incluso cuando él llegó, los uniformes de los mecánicos, los uniformes de los de mantenimiento de ahí de su estación, eran amarillos. Y cuando él llegó, ya eran azules. Incluso él preguntó, oye, ¿cuánto tiempo lleva que cambiaron el uniforme? No, pues es que ya lleva años. ¿Cómo que lleva años? Sí, es que ya lleva años pues, que nos cambiaron el uniforme y ya es azul. Sí. Pero oye, ¿cuánto tiempo lleva eso? No, pues lleva 3 años, supongamos, ¿no? Pero yo voy regresando de un vuelo de media hora. Sí, es algo curioso. Sí, es que haz de cuenta que ese caso, sí, ese piloto atravesó por, pongámoslo así en términos simples, ajá, una ola temporal. ¿Una ola temporal? Sí, son como portales que se abren, güey, o son ondas de espacio-tiempo, güey, que se crean. Y haz de cuenta que como tú lo comentaste, güey, en ese caso, él iba volando, güey. Y vio una base aérea que ya estaba en ruinas. Y al momento de que llegó a su punto, güey, y tuvo que regresar porque son entrenamientos de vuelo. Sí, y de regreso. Ajá, llegó a su punto y al momento de regresar volvió a ver esa misma base, pero ya reconstruida, o sea, con gente. Ah, sí, reconstruida. Lo que tú estabas contando, sí, para que lo entiendan mejor, fue estaba ya reconstruida. Y sí, yo me acuerdo también de ese caso. Haz de cuenta que él vio los aviones que tú describiste de otro color, güey, que ya eran amarillos. Eran de color amarillos, antes eran como grisáceos. Ahora eran amarillos. Él decidió volar casi al nivel del suelo para observar los aviones. Y vio modelos diferentes, vio que estaban de color diferentes, como lo comentaste tú. Vio mecánicos con ropa diferente, ya no era amarilla, ahora era azul. Era azul. Pero lo más extraño que vivió este piloto, güey, como tú lo contaste, es de que al momento de que él iba volando por abajo, nadie se percató de su presencia. Él veía que nadie lo estaba observando, que estaba volando, que su aeronave, los aviones de antes hacían mucho ruido, la aeronave no percató, no dio presencia de que las personas lo estuvieran viendo. Él al momento de percatarse de eso se eleva, porque pues dijo, pues ¿qué está pasando? Se eleva y retoma su vuelo, o sea, retoma su ruta, porque era un piloto experimentado. Esto ocurrió en 1935. Y regresó viajó a 1939. Viajó 4 años al futuro.
él al momento de seguir su vuelo, el clima cambió. Él cuenta que cuando regresó a la base británica, comentó y dijo, no, pues es que pasó esto, yo vi los aviones pintados así, vi nuevos modelos, la gente estaba pintada así, no se percataron de mi presencia. También contó y dijo que al momento de que él iba volando, las nubes eran de color amarillo. Es lo que a mí no me cuadra, porque cambió el clima tan radical, ¿no? O sea, porque también él pues, se percató, güey, y tuvo problemas con su avión, güey, que al momento de que entró a esta ola temporal o a este portal temporal, güey, su avioneta se apagó. Iba cayendo. Ah, sí, de hecho sí. Ahora sí que sí iba volando su suerte. Ajá, pero así como tú lo contaste, güey, lo más extraño que sucedió, güey, es de cuando él regresa a su tiempo, güey, y ya le dijo a sus superiores lo que había sucedido. 4 años después, los aviones ya habían nuevos modelos y estaban pintados de amarillo. Ve. Y el uniforme de los mecánicos fue cambiado a azul. Azul, sí, es lo que igual se le hizo raro a esta persona, porque cuando él salió de su base, pues dijo, bueno, los uniformes de los mecánicos, de todo el personal de su base, sí, estaban diferentes. Sí, eran amarillos, los modelos de los aviones, igual era un modelo muy diferente. Va y regresa y pues cuando ve eso, igual incluso ya al piloto lo estaban tomando como un loco. Sí, como un ebrio. Ajá, un loco, no, pues que había tomado. Este güey estaba volando ebrio, ¿no? Ajá. Y dijo, no, pues es que no estoy loco, no estoy ebrio. O sea, a mí no me dejan volar si estoy ebrio. Sí, es que... voy llegando de un viaje de media hora. Sí. ¿Y cómo es posible que estoy regresando a 1939? Pero es que él no sabía en qué año estaba. Ajá, bueno, sí. Nosotros sí, por lo que él dijo, o sea, pero ya cuando constataron lo que es lo que había sucedido con él, güey, porque fueron 4 años que se aventó, o sea, que viajó hacia el futuro, lo que él dijo fue como que vivió una premonición, güey. Bueno, decirlo así, él viajó en el tiempo y vio lo que iba a suceder, güey, y lo habló, güey. Ya nosotros que sabemos, que investigamos, güey, nosotros les podemos decir, es que él viajó 4 años al futuro, güey, porque pasaron 4 años y vieron cómo cambiaron los aviones. Sí. Y fue cuando se acordaron de Víctor, güey. Dijeron, no, pues es que Víctor tenía razón. Víctor vio el futuro, güey. Bueno, atravesó un portal al futuro, güey. Sí, sí. Y pudo percatarse o ver lo que iba a suceder sin él saberlo realmente. Es que sí, algo muy... Sí, es muy loco. Incluso, pues igual muchas personas se acordarán, ¿no? Porque incluso, pues, bueno, no es que saliendo del tema, es igual, es dentro. Me estoy acordando igual de un caso de un, si no me equivoco, igual era un viajero, en el cual, sí, literalmente le gustaba viajar. Era un señor que dijo, no, pues voy a visitar este país. ¿Por cuánto tiempo, no? Pues supongamos, no, pues iré a visitar Brasil nada más una semana. Una semana lo voy a visitar. Bueno, pues tenía su mejor amigo lo solía acompañar, pero en este viaje no lo pudo acompañar por problemas económicos. Y dice, bueno, entonces si me va a tocar irme solo, nada más te encargo mi casa. Nada más te dejo algunas listas que me le hacen falta a mi casa, cuida a mi perro y así, ahora sí lo que tenía ahí, ¿no? Se va el señor. Y sí, sacó fotos, disfrutó que los carnavales, que se puso los 3 pedotes, así. Pero se supone que el señor se fue una semana. Nada más se fue una semana y el señor, él sintió la semana. Bueno, pues cuando él regresó a su país natal, abrió su casa y todo. Pero su casa la vio como que algo descuidada. Dijo, entonces, ¿este güey qué hizo, no? Si le encargué mi casa, ¿este güey qué hizo? Sí. O sea, entró y pues no, o sea, ya no encontró algunas cosas de su casa. O sea, se perdieron trastes, se perdieron aparatos, se perdió de todo un poco. Y cuando él entra a su cuarto, encontró a su mejor amigo y le dice, oye, pues, ¿qué onda contigo, no? Si te encargué mi casa,
¿por qué no están mis cosas? ¿Dónde están mis mascotas? Sí. Y le dice, es que pensé que estabas muerto. Ajá. Y dice, no, pues estoy aquí, o sea, no me vengas con un pretexto. Y dice, no, pues sí, todos los que te conocemos te damos por muerto. ¿Por qué? Porque llevaba 5 años desaparecido. O sea, nada más fue una semana. Ajá. Pero regresó 5 años después. Ajá, regresó 5 años después. Es que, pues yo decidí quedarme aquí porque me habían dicho que tú me habías dicho que me cuidara tu casa y es lo que estoy haciendo. La he descuidado un poco, pero no me imaginé que siguieras vivo. Ajá. Y mi perro, no, pues tu perro me falleció hace 2 años. O sea, en serio, te desapareciste 5 años. No manches. Sí. Y se supone que fue una línea aérea. Creo que era brasileña o alemana, no me acuerdo. En la cual agarró el mismo modelo, bueno, ¿cómo le dicen? La misma serie de vuelo. Que lo cual lo hizo entrar en una aula temporal. Sí, en un choque en una dimensión distinta. No pueden ser dimensiones, pero sí. En un agujero de gusano, para ser más específico. Y atravesó, güey. Es que muchos se cuestionarán y dirán, oye, pero pues ¿cómo puede ser posible de que tú entres y aparezcas del otro lado? Hagan de cuenta que los agujeros de gusano o agujeros negros, si ustedes ven una parte aquí, güey, bueno, ven una parte así, pero en su interior es un túnel. No se percata, nada más tú ves el hoyo, güey, o en su defecto estas anomalías no se ven, no se percatan, güey, pero es una anomalía y al momento de atravesar esa anomalía empiezan a pasar un túnel, pero no se ve, o sea, adentro del túnel, güey, no se ve lo que ves, cómo pasa el tiempo por fuera. Y haz de cuenta que en este túnel el tiempo pasa diferente a lo que pasa afuera, güey. Si para ellos el vuelo duró, no sé, 1 hora, güey, o una semana, no puede durar una semana, o unas 2-3 horas, güey, o 14 horas máximo. Ajá. ¿Qué tal si para el tiempo de afuera, güey, fueron 14 años, güey? Ajá. O fueron 10 años, güey. Es que es lo que pasa en estos viajes o lo que sucede en los agujeros, porque la velocidad puede ser o muy rápida, o muy lenta. Sí, y lo que a mí se me llena de duda es de que, bueno, ok, sí, este güey llegó 5 años después a su casa, pero ahora imagínate todas las personas que iban dentro de ese avión. Sí, o sea, tú llegas a tu casa y te dijeron, güey, no mames, ¿sigues vivo? Sí, ¿qué onda contigo? Güey, pues me fue hace como una semana. No, güey, te desapareciste hace 5 años. Sí, no puede ser posible. Sí. ¿No? O sea, en estos tiempos, fácil tú agarrarías tu teléfono, lo abrirías y dirías, chinga, sí es cierto, pues, o sea, desaparecí. Pero esas personas, güey, que no tenían un teléfono celular, güey, así a la mano, güey, que todavía se usaban periódicos, radio y teléfono, bueno, radio y televisión, güey, pues sí es algo impactante, o sea, tú te lo tomas como a broma o un mal chiste, güey, pero en realidad sí viajó este señor, viajó en el tiempo. Sí, porque este señor pues no le creía a su amigo, porque dijo, no, pues es que a lo mejor este güey, pues de hueva no cuidó mi casa y igual por descuidado, pues entraron a robar a mi casa. Incluso él salió a su vecindario, incluso y todas las personas lo veían con todo el gusto, incluso aparte con gusto, con una amiga, lo veían así de que ese güey, ¿qué hace aquí? Sí, como sorprendidos. Porque... y después su vecino más para allá, le dijo, ¿estás vivo? Digo, siempre he estado vivo, no me fui una semana. Es que en serio, en el periódico sale que tú falleciste hace 5 años. Sí, lo dieron. Ya estábamos dando por muerto, incluso que te habías ido de viaje y en el viaje sucedió un accidente en un avión que iba directamente hacia Brasil. Dijo, no, pues es que llegamos bien, llegamos sanos, o sea, nada más estuve una semana, ya lo disfruté, estoy bien, estoy sano. Digo, no, pues es que esto no puede ser posible. Y ya este güey se regresó a su casa y pues lo único que tuvo que hacer es se puso ebrio porque estaba muy confundido. A lo mejor cuando fue de ida, güey, hacia Brasil, no ocurrió esa anomalía temporal, güey. Sino fue cuando él volvía el avión, güey, de regreso hacia su país de origen.
fue cuando ocurrió esta anomalía temporal. Pero lo que se dice que este avión iba de este país hacia Brasil. Creo que esta persona era de Canadá hacia Brasil. Fue donde pasó el accidente, no de Brasil para Canadá. O sea, fue cuando él... porque ya cuando iba de ida. Cuando él llegó a Brasil fue cuando sucedió la anomalía y ya de regreso ya habían pasado los 5 años. Ajá. No manches. Sí, está muy raro. Está como el caso del proyecto de la campana de los alemanes. A ver, ¿cuál es eso? Haz de cuenta que cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, los nazis estaban implementando lo que era tecnología extraterrestre. Uh-huh. Es algo que yo leí. Si ustedes lo quieren creer, adelante. Si no, es ya de cada quien. Sí. Hagan de cuenta que los alemanes encontraron tecnología extraterrestre de naves que cayeron. Uh-huh. Si quieren, hablamos de los extraños casos de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y ahí van a ver lo que sucedió, porque incluso militares de ambos bandos, güey, veían o ángeles, güey, o veían otro ejército, güey. También veían naves extraterrestres, güey, uh-huh, sobrevolaban. El famosísimo ataque a Los Ángeles, güey, que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando atacaron Pearl Harbor, güey. Uh-huh. Que desaparecieron unas naves que dijeron que eran globos meteorológicos. Si quieren, se las narramos. Pero lo que pasó aquí en el proyecto de la campana, güey, los nazis recolectaron artefactos de esta nave y empezaron a experimentar, güey. Y lo que crearon fue como un transporte, güey, para teletransportarse, güey. Uh-huh. Ellos sin saberlo lo hicieron y después descubrieron que era para transportar cosas, güey. Uh-huh. Era una campana, un objeto en forma de campana, uh-huh, que era manejado por 2 círculos, güey. Uno que giraba hacia la izquierda y el otro hacia la derecha, güey. Uh-huh. Y esto creaba que ese objeto se levantara, güey, y trasladara objetos hacia otro tiempo. Ajá. Pero o sea, no de lugar a lugar, sino que de tiempo a tiempo. Sí, podía mandarlo al pasado o al futuro. Ajá. Es uno de los tantos proyectos que hizo los nazis. E incluso el objeto, güey, le pusieron inscripciones nazis, güey, le pusieron la bandera, la esvástica de los nazis, güey. Uh-huh. Y haz de cuenta que cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, Hitler, antes de que acabara, mandó matar a todos los científicos, güey, para que no descubrieran el proyecto, güey, y la mandó a esconder la campana. Pero al momento de que ellos la estaban transportando y la llevaron al lugar, güey, quién sabe qué sucedió, a lo mejor siguieron experimentando después, pero esta campana apareció en Estados Unidos, en el cielo de Estados Unidos, como iba cayendo. Y traía los símbolos nazis, güey. Se traían los símbolos nazis. O sea, se cuenta que los objetos después siguieron, porque se perdieron los documentos, güey. Solamente fueron a encontrar este proyecto, güey. Y empezaron a investigar y descubrieron que fue un proyecto de los nazis. Haz de cuenta que al momento de que se estrella en Estados Unidos, güey, y empiezan a buscar de dónde vino, porque tiene pues, los símbolos nazis, uh-huh, descubrieron este proyecto, güey. Y es igual al proyecto. Se encontraron imágenes, fotografías de la campana y fotografiaron el objeto ya después de algunos años después, güey, y era la misma, pero ya no traía la esvástica. Ya no la traía. Ya no traía la esvástica, güey. Ya le habían quitado el símbolo de los nazis, güey, y de la Segunda Guerra Mundial sí lo traía, güey. Pero ese objeto, güey, se salió del tiempo en el que estaba, güey, viajó al futuro, güey, y chocó en Estados Unidos, y los estadounidenses lo recuperaron. No, ya imagino dónde la tienen encerrado. Sí, como todos en el área 51, sí. ¿No? La bodega de todo lo sobrenatural. Yo digo que sí, es una bodega de lo sobrenatural. ¿Has visto la película de La Cabaña del Terror? Ah, sí. ¿Ves que tiene que abajo de la cabaña hay como que una base secreta, un almacén de puro monstruo? De puro monstruo.
Si ha de estar el área 51, son especulaciones, disculpen. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal bueno, si sí, no? también. Nadie sabe. Bueno, hay otro caso que me estoy acordando de estos de dos niños, uno creo que se llama John. Es donde se supone que de unos niños que se habían extraviado por... Bueno, se supone que... O sea, es como el caso del señor que te digo, igual del piloto. Sí, sí, sí. Pero estos niños se perdieron, o sea, ellos fue de 20 minutos cuando se les fueron, creo que casi 4 horas. Sí, sí, sí. 4 horas porque ellos iban camino hacia la escuela, creo que es el caso de John, no me acuerdo del apellido. Pero esos niños iban caminando hacia su escuela, creo que ellos pasaron sobre una obra. Y pues afuera de la obra había una señora que estaba dando jugos, bebidas. Sí, sí, sí. Y los niños, la señora le ofreció bebida a los niños y los niños lo aceptaron. Porque se la disfrutaron, platicaron. Entonces, oye, güey, ¿sabes qué? Nos dejaron esto de tarea, y así, así, así. Se chingaron su jugo, lo dejaron ahí. Y cuando ellos ya iban hacia la escuela, cuando ellos iban en buena hora hacia la escuela, llegaron y estaba cerrada. Sí, sí. Estaba cerrada. Y pues dije, el niño preguntó, pues, ¿qué razón, no? O sea, ¿por qué está cerrada? Si íbamos a buena hora, íbamos saliendo como que es un suponer, ¿no? 1:30 de la tarde cuando la escuela se abre a las 2. Sí, sí, sí. Entonces estábamos a punto de llegar a 5 minutos. Pues sí. Cuando ellos se dieron cuenta ya eran las 5 de la tarde. O sea, ellos mientras perdieron 20 minutos, el tiempo, el túnel, o creo que sí fue un portal donde ellos entraron, que se fueron como 2, 3 horas. Sí, ese caso fue en Gran Bretaña en los años 70. Ajá. Es como tú comentabas, sí, es de un niño llamado John. Y su amiguito que iban a la escuela. Ellos tenían 6 años. Antes en esos tiempos no había tanta delincuencia ni nada de eso. Ellos podían irse a la escuela como si nada. Y haz de cuenta que ellos al momento de que iban cruzando por donde ellos pasaron, se percataron que estaban construyendo, como tú lo comentas, que estaban construyendo casas. Eran casas, y una señora salió de la casa y les ofreció una limonada. Tú lo comentaste, pues sí, les ofreció una limonada, pero para ellos fueron ni 20 minutos, güey. O sea, no fue en un lapso así tan grande, güey. Lo que pasó es de que ellos le dijeron a la señora, sí, se lo acepto el jugo. Se lo tomaron, estaban sentados en su porche y agarraron y le dijeron a la señora, muchas gracias señora, pero nos tenemos que ir a la escuela es a las 2 y salimos a la 1:30 de nuestra casa y al momento de que ellos llegaron a su escuela ya eran las 4 de la tarde, o sea, ya habían pasado 3 horas, Lo que sucedió aquí, güey, es de que ellos entraron, o lo que pasó, güey, fue que ellos entraron como un desplazamiento temporal, güey. Pero ellos, en vez de viajar, no sé, al futuro, güey, viajaron al pasado. Al pasado. Ajá. O sea, viajaron al pasado, se entraron a ese desplazamiento temporal, güey. O a ese agujero negro, como tú lo comentas, o burbuja de tiempo, güey. Y los mandó 4 horas, bueno, los mandó al pasado, güey. Pero para ellos fueron 20 minutos, pero para el mundo real, güey, fueron 4 horas. Entonces, en sí, pues, en vez de ¿sabes qué? Tenía por entendido que era hacia el futuro, pero en sí fue al pasado. Sí, fue hacia atrás, güey, porque por aquellos donde pasaban, güey, o a lo mejor, como tú lo comentas, güey, fue al futuro, güey, porque por donde ellos pasaban, güey, no había construcción. Y de hecho, ellos, al momento de eso, los maestros les preguntaron qué les pasó donde estaban. ¿Qué onda con ustedes? Pues el niño, esto pasó ya después, al día siguiente, güey, el maestro les dijo, no, pues, ¿qué pasó? Porque los niños volvieron a pasar por ahí y no había ninguna construcción de casas, güey. O sea, ya estaban las casas ahí, güey, no había construcción de casas. Por eso te digo que viajaron al pasado, güey, porque tú no siempre, en estas historias, güey, porque yo lo sigo diciendo, güey, y porque yo digo que estas son casos reales, güey.
de que viajan en el tiempo, güey, porque ellos no controlan el portal, güey. Y ahorita les voy a explicar por qué. Les voy a decir otro caso, o dos casos de unos niños que desaparecieron también. Haz de cuenta que ellos entraron en este portal, güey, y no sabes si los mandaba al futuro, los mandó al pasado, güey, los mandó 20 minutos atrás o 20 minutos después. Uh-huh. Pero sí, ellos viajaron 3 horas en el tiempo, pero para ellos fueron minutos. Sí, por eso te digo que son portales o desplazamientos, olas temporales. Tienen muchos nombres, güey. Muchísimos. Sí, pero ese sí es también de los años 70. Está como el caso de pero sí, los pilotos no volvieron del caso 19. ¿El vuelo 19? Del vuelo 19, sí. De los aviones que igual estaban haciendo una rutina, que salieron. De hecho, el piloto que se comunicó con la base advirtiendo que no se encontraban en ningún lado conocido, güey. Bueno, que se encontraron perdidos, güey. Se llamaba Taylor, güey. ¿Taylor? Ajá. Este piloto, güey, que era el capitán, güey, se comunicó a la base porque todo estaba bien, ellos iban volando, güey, por la costa, güey, para llegar a su punto. Y de repente se cortó comunicación, güey. A los 10 minutos habla, base, estamos perdidos, no encontramos la costa, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? Pero son pilotos ya experimentados, güey. Al momento ellos pueden decir sigan el vuelo hasta volver a encontrar la costa, pero tienen que avisar a la base, güey. Uh-huh. Se vuelve a cortar la comunicación. Les hablan pues vuelven a hacer comunicación, güey, pero con otro piloto. Uh-huh. El otro piloto les dice con una voz entrecortada, asustado: no, es que no sabemos dónde estamos, el océano se ve diferente, estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. No sabemos dónde estamos. Y se vuelve a perder la comunicación. O sea, ellos ya no volvieron. Y fíjate que es lo más extraño de ese caso, que, o sea, no han aparecido, pero bueno, he escuchado, no sé si sea verdad, pero hasta la fecha se siguen escuchando la comunicación entre las bases aéreas con ese vuelo. Sí. O sea, y no aparece. Sí, de hecho yo alguna vez, ya mucho más joven, llegué a escuchar, güey, que hay veces, güey, que ciertos vuelos, güey, se encuentran con aviones, güey, uh-huh, antiguos volando sobre el cielo, güey. Sí. Es que se abre ese túnel o esa burbuja o ese bucle temporal, güey, donde quedaron atrapados volando para siempre, güey. Se abre o estas personas atraviesan igual por ese, pero ellos sí pueden salir y ellos se quedan atrapados ahí. Ve, es un caso muy sí, raro. Está como también el caso de... ¿cómo se llama este güey? Se me fue el nombre de... Pero igual fue un niño, güey, que desapareció 60 años. ¿60 años? Sí. Ajá. Sí, igual ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este niño? Ahorita me acuerdo, déjese los cuento. Haz de cuenta que este niño vivía en una granja con sus padres. Uh-huh. Y total, no estaban ellos, sus padres estaban allá adentro y el niño estaba jugando con sus amigos, pero en su casa había una laguna. Uh-huh. Había una laguna y el niño estaba jugando con sus amigos y estaban pues corriendo por el lago, lo que hacen los niños. Uh-huh. Y su padre les dijo a los niños: no se acerquen mucho al lago porque se van a caer y se van a ahogar. Uh-huh. Pues los niños así como: sí, no pasa nada, que no sé qué, que no sé qué. De repente se escucha un estruendo, güey, un grito, y en el lago se hace un remolino. Uh-huh. Y el remolino empieza a crecer, güey. Uh-huh. Y con la fuerza que estaba ejerciendo, güey, el jovencito, el dueño de la casa, fue arrastrado por ese remolino. Ajá. Se lo llevó. Sí, lo succionó. Sí, se lo succionó. Ajá. Y ya después, pasaron años, güey, pasaron 60 años, güey. Creo que también este caso fue en los años 70, si no mal recuerdo. El chico,
volvió a aparecer. Así como se fue, se volvió a formar el círculo, bueno, el remolino, güey, y vieron salir del lago a un niño caminando, pero estaba totalmente en shock, güey, estaba sacado de onda. Ajá. Y su padre lo vio. Su padre ya anciano, güey, ya lo vio. Pero parece entonces el señor, ponle que tenía 40, 30 años, 35 años, güey. Cuando regresó su hijo, güey, él ya tenía como 90 años, güey. Y así se perdió, o sea, se perdió en el tiempo, güey. Y lo más extraño y perturbador, güey, es de que ¿cómo te diré? La gente, o sea, los familiares sí vieron, güey. Ajá. Vieron el suceso, güey. Vieron el suceso de que su hijo fue chupado por este agujero, güey. Sin albur, sin nada de eso. Ahora sí. Sí, fue arrastrado, güey. Sin sentido. Sí, fue arrastrado, ¿cómo te diré? Es que eso es lo extraño, güey. Es lo que yo tampoco llegué a comprender. Fue jalado, güey. ¿Pero cómo? No, y es que es lo más extraño que puedes encontrar, porque fue jalado, güey, no se ahogó, güey, y resurgió en otro lado. O sea, fue como un agujero, como si aventaras algo y caería del otro lado. No manches. Pero él cayó 60 años después, güey. Y creo que ese niño se llamaba Thomas. ¿Thomas? Thomas Johnson, creo que se llamaba. Ah, sí, Thomas Johnson. De hecho, sí. Ese es el nombre. Thomas Johnson. También no sé, tú qué quieras. Pues Otro caso, güey. Había escuchado el de un barco. El caso de un barco. Uh-huh. Que se supone que los jalaron a otra. Bueno, se supone que era un experimento. Ah, no, ya lo habías contado, ¿no? Sí, es el de Filadelfia. Sí, pues el caso no, de pero también está el caso de la niña que desapareció en España. Ah, sí, la que regresó, creo que 50 años después. Ajá. También ese caso también está muy bueno. Pues, a ver, échatelo. De hecho, pues bueno, lo que yo sé de ese caso es de que se supone que igual eran los papás de esta niña creo que eran granjeros también, si no me equivoco. Esta niña, bueno, los papás mandaron a esta niña por flores. Sí. ¿Sabes qué? Vete por una docena de esto, pues, una docena de esto y otra docena de esto, ¿no? Pues la niña se fue, que para ella fue un lapso de 1 o 2 horas, ¿no? Supongamos. Sí, fueron horas. Ajá, nada más fueron horas en las que estaba recolectando las flores y pues iba para su casa. Pero lo más extraño de esto que la niña, el lapso de donde estaban los florales hacia su casa, se le hizo muy largo. Cuando ella de su casa para los florales fue un corto tiempo, fue como que de 15 minutos. Sí, Cuando ella se fue por el mismo camino que ella agarró, se le hizo un camino de como de 1 hora. Y cuando llegó, pues ya vio que su casa estaba hecha, pues casi abandonada. El establo casi estaba casi deshecho. Y sí, entró a su casa, encontró a sus papás, pero estaban muy ancianos. Sí. Y los señores dijeron, ¿cómo puede ser que siga siendo una niña? Dice, ¿por qué? Dice, porque lleva 50 años desaparecida. O sea, ya no volviste cuando nosotros la mandamos por las flores. Llegaste 50 años después. Sí. ¿Y cómo es que sigue siendo una niña? Pero sí, es que también en este caso sucedió en 1990. Bueno, en 1900. En 1900. Fue en un poblado llamado Warman, España. Uh-huh. Y como él lo comenta, hay varias versiones de esta historia. Él comentó la de la niña que desapareció recolectando flores. Una de las versiones que se autentifica en esta historia es la de la niña que fue a recoger fruta o bayas para su familia. Uh-huh. Y cuando ella regresó, todo lo que dijiste es cierto, güey. O sea, se perdió, ella se fue, porque ella incluso le dijo a sus padres ancianos, yo me fui unas horas.
Sí, nada más fui. O sea, nada más fueron unas pocas horas las que me fui. Porque ella dijo, el cielo se veía todavía, había luz en el cielo. Pues para ella pasaron horas, y esto fue en la mañana. Pasaron algunas horas, y cuando ella regresó, habían pasado 50 años. Ella al principio no reconoció a sus padres. Sus padres, sí, para ella eran extraños, eran ancianos, pero ya después de decir, hablar con ella, se dieron cuenta que sí era su hija. Aparte de la vestimenta, sí era su hija, güey, porque muchos le dijeron, ¿qué tal si es un impostor? Y que no sé qué. No, güey, los padres les dijeron, es que nuestra hija está vestida así, y además ella conoce cosas personales de nosotros. Sí. Y imagínate 50 años sin cambiar, güey. El caso anterior que yo te dije de Thomas Johnson, del chico que desapareció en el portal, él sí tuvo un cambio físico. Él, al momento de que regresó 60 años en el futuro, güey, él desapareció a los 5 años. La niña desapareció cuando tenía 6 años. Ajá. Y regresó 50 años después con 6 años. Thomas Johnson, el niño que desapareció, se desapareció de 10 años, pero regresó con 5 años más, güey. O sea, para él, en ese lapso de que se perdió en este agujero, lo que haya pasado en el lago, para él sí fueron 5 años. Sí fueron 5 años, güey. Ahí es donde ustedes pueden comentar y pueden decir, son abducciones, son extraterrestres, ovnis, los enanitos verdes o los azules, los grises, los que ustedes quieran, porque para él sí hubo un cambio físico. De hecho, sí. Hubo un cambio físico. y para la niña, ¿no? Bien. Está igual que el caso de un niño pescador y su padre. Ajá. Que igual esto fue en Alemania. El muchacho era pescador con su papá. El niño tenía como 12 años. Su papá lo llevó al lago, güey. No pescaron nada, de eso vivían, vendían el pescado. El niño, pues triste, decidió a la mañana siguiente levantarse, ir a pescar y darle una sorpresa a su papá. Que su papá se sintiera orgulloso de que él pescó algo. ¿Y qué crees que pasó? Sí pescó. ¿Sí? O sea, pescó muchos peces, güey. Ajá. Pero lo más, ¿cómo te diré? Lo más triste fue de que el niño desapareció en el tiempo también. También ya no volvió. No, él reapareció 100 años después. 100 años después. Haz de cuenta, güey, que, como te comentaba, estaban en un poblado en Alemania. Esto ocurrió en 1903. Pero es que son tiempos viejos, güey, o sea, no son actuales, güey. En 1903, haz de cuenta de que, como te comentaba, él salió y se puso a pescar con su caña y su bote, y empezó a pescar peces. Y él, pues ya cuando iba de regreso, sintió como que un golpe abajo en el bote, como si le hubiera chocado algo, pero no vio nada. Pero vio que el lago, bueno, donde estaba el lago, el mar, se empezó a mover así. Ajá, él lo ve, ya después que regresó, le empezó a contar lo que había sucedido. Total, empezó a remar como pudo. Ya al llegar a la orilla, empezó, pues el movimiento empezó más fuerte, tiró el bote, él como pudo agarró su red con sus peces, güey, empezó a nadar. Él no tuvo miedo porque él era un buen nadador. Empezó a nadar, llegó a la orilla, agarró los peces, los dejó cerca de un árbol, colgados en un árbol para que no se lo comieran los animales, y se acercó a la orilla. Y el mar se veía extraño, el mar se veía que se movía así. Total, él se acercó y de repente empezó a ver una luz que empezaba a salir de cerca de la orilla. Ajá. Del mar o del lago, y al momento de que sale emite una luz muy potente, y el papá se percata y sale a ver qué está sucediendo, porque pues nadie había visto esto, el niño igual nunca lo había visto. Ajá. La luz, güey, empieza a jalar al niño.
o sea, se lo lleva, güey. Ajá. Y el padre ve esto, sale corriendo y hace cuenta que cuando ya no ve al niño, pues se lo lleva al lago, la luz desaparece. O sea, se hunde otro, desaparece y el señor pues, sale corriendo, se mete a nadar y no lo encuentra. Empiezan a pasar los años, el padre contó lo que pasó, lo contó con el pueblo, en el pueblo donde estaba, y se quedó como una leyenda, se empezó a hacer una leyenda. 100 años después, una familia ya había comprado esa casa, estaban ahí y estaban caminando por la orilla, cuando se percataron que el mar empezó a moverse de forma extraña. De repente vieron la esfera, ¿sí? Que salía una esfera de luz. Ajá. Igual emitió una luz potente y desapareció. En el momento de que desaparece, ven a un chico en la orilla del mar. Sí, del mar. En la orilla del mar ven al chico que estaba sacado del shock. Estaba en shock, no sabía qué había pasado. Pues ellos se acercan y le dicen, ¿estás bien? Que no sé qué. Pero pues se traía ropa antigua, güey. Sí. Y de repente voltea, no los reconoce, voltea hacia su casa, no la reconoce y empieza a decir, es que ¿dónde está mi papá? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Pues lo llevan con las autoridades. Ajá. Y las autoridades lo empiezan a interrogar. Pues ¿cómo te llamas? No, pues soy tal persona, ¿qué te pasó? Y no sé qué. Y les empezó a contar que era un pescador, que vivía en tal lugar y que no sé qué. Total, la noticia llega a voces de los más ancianos, de las personas más ancianas del pueblo, y ellos dicen, es el chico, es el pescador que desapareció en 1903. Él es el que desapareció. Total, pues ya lo dejan así. Y lo más extraño es que el chico desaparece. Ya no supieron nada que hacer. Él desapareció. Desapareció de la historia totalmente después de aparecer 100 años después. Ya después desapareció. Nunca lo volvieron a ver. No, sí está muy bien. Y es que eso es lo que yo te digo, güey, que esos son casos que yo pienso y creo que son reales. De hecho, el chico se llamaba Black Myers. ¿Cómo? Black Myers. ¿Black Myers? Black Myers. Es el que te digo que desapareció en 100 años, güey, y viajó al futuro. Yo digo que para mí esos casos, güey, en concreto sí son reales. Son reales, sí. Porque ellos desaparecen. Los que sí yo siento que son falsos, güey, puede ser cierto, no puede ser cierto, son los de que te dicen, es que yo bajé con una máquina del tiempo. Pero a ver, muéstrame dónde está tu máquina del tiempo. No, pues es que no quiero porque cae en manos incorrectas. Ajá, o típico de que no, pues es que tengo fotos de mi máquina cuando son unas pinches imágenes descargadas, ¿no? Sí, no, pero para estas personas que sí desaparecen y aparecen. Ajá. En el otro está como los primeros de los primeros casos que les presentamos, el de Rudolf Fels o el de Sergei Panamarenko, güey. Yo digo, para mí esos sí son casos reales. Son reales. Sí, porque... de hecho sí, porque no, bueno, pues no es tanto que encuentren lógica, pero si no tienen explicación. No tienen explicación sus casos. Sí, porque al investigar, como en todos los casos, la niña, el niño que desapareció 60 años, güey. O sea, hacen investigaciones, güey. Y descubren que ellos existieron de verdad en el pasado, güey. Sí. Sergei Panamarenko, güey, ¿qué pasó, güey? No les dio el documento y efectivamente los documentos de los años 60. Él desapareció en los 50, exactamente 50. En los 50. Él ahí aparecía, güey, o sea, decía, aquí está Sergei Panamarenko y ahí está Rudolf Fels, güey, igual, güey, encontraron a su hijo, güey, y le dijeron, sí, él es mi papá. Ese güey sí es mi papá. Él es mi pariente.
A la niña, güey, la reconocieron en el poblado, güey. Al niño que desapareció hace 60 años, güey, igual también lo reconocieron. Dijeron, este es el niño que desapareció. Y no las personas más grandes, güey, sino los que eran niños, güey. Y se volvieron grandes, o sea, se volvieron adultos. Ellos dijeron, él es el niño que estudiaba conmigo, güey, hacía esto. A este niño, güey, al pescador alemán, güey, igual los más jóvenes, los más niños que él, 6 años, güey, para aparecer 100 años después. Los más jóvenes, o los que apenas iban naciendo, güey, no naciendo, no, porque no sabrían de, los más jóvenes de entre 2, 3, 4 o 5 años, güey, ellos sí, güey, pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Sí es él. Y está vestido igual que él. Y hay documentación, no hay registros, güey. Se llama Black Myers. Sí está aquí en el registro. Y él desapareció en 1903. Y apareció apenas. O sea, te digo, son personas que son lanzadas en el tiempo, güey. Sí, pero lo más terrorífico que yo pienso, güey, es de que no aparezcas en el futuro, sino que aparezcas en el pasado. Imagínate, apareces en el pasado, vestido así, güey, y... No, sí, ya, ahí fuiste. Pues, ¿qué haces, güey? No, pues te vuelves rico, güey. Bueno, todo, ¿no? Eso sería todo. Esta fue la segunda parte de Viajes en el Tiempo. En el siguiente episodio, ¿de qué vamos a hablar? De Hatman. Ajá, del hombre del sombrero. El hombre del sombrero. Y vamos a hablar algunas historias y leyendas, y vamos a dar nuestra opinión acerca de qué es, porque también es, ¿cómo se llama? Es confundido con la gente sombra. Exacto. Sí, de hecho sí está muy confundido. Si igual se nos quieren mandar algún relato, pues mándanos ahí en los comentarios y con mucho gusto lo podemos relatar. Bueno, que tengan una excelente noche. Esto fue Ecos de la Noche y pues descansen. Hasta luego.